Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy iniciamos con nuestra cuarta clase virtual. Le habla su Miss Katia Castillo Mamani y el curso que llevamos es computación. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El tema es las partes de la computadora. ¿Quieren conocerlo? Ahora vamos a conocer. Aquí tenemos las partes de la computadora y tenemos aquí el CPU, ¿verdad? Bien, como ustedes ya saben, tenemos variedades de tipos y diseños de CPU. Entonces, vamos a conocer lo que hay dentro de ese CPU. Aquí tenemos uno y es llamado el microprocesador. Sí, chicos, entonces, ¿qué es un microprocesador? Es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático de modo de ilustración. Se suele llamar por analogía el cerebro de un ordenador. ¿Sí? Entonces es muy importante este tipo de dispositivo. Pasamos aquí otro tipo de dispositivo, una parte más importante, y es llamado la placa madre. Es un circuito muy complejo que se encarga de unir todos los componentes que se necesitan para poder procesar la información que la computadora recibe. ¿Sí? Pasamos aquí a la siguiente y tenemos un disco duro. Es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Bien, aquí tenemos otro y es llamado la tarjeta de video. Observen bien cada imagen que les muestro, ¿sí? Entonces aquí tenemos la tarjeta de video. Tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal, que es el CPU, ¿sí? Y convertirlo en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Bien, esa es una tarjeta de video. Aquí tenemos otro y es llamado la memoria RAM. Sí, es la memoria RAM. Es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena programas y datos informativos. Y por último tenemos aquí a nuestra fuente de poder. Es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. ¿Sí? Es muy importante poder cuidar estos dispositivos que hay dentro de nuestro CPU para que pueda darle un buen funcionamiento a nuestra computadora. Bien, chicos, entonces ya hemos conocido las partes que tiene adentro de nuestro CPU. Vamos para la siguiente. Aquí tenemos los periféricos de entrada. ¿Qué es un periférico de entrada? Nos permite ingresar información en la computadora y algunos elementos son, por ejemplo, el mouse, el teclado, la webcam, el micrófono, el joystick y entre otros que ahora les voy a presentar, chicos. Entonces, pasamos aquí. Aquí tenemos lo que es. ¿Cómo se llama, chicos? Es un micrófono, sí, es un dispositivo de entrada de audio. Se pueden conectar a la computadora para grabar sonido o para comunicarse por internet con otras personas. Y entonces aquí tenemos otro periférico de entrada y se llama la webcam, la cámara web, ¿verdad? Es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet. Otro tipo de periférico de entrada aquí tenemos y es el escáner, ¿sí? El escáner es un periférico que se utiliza para copiar mediante el uso de la luz imágenes impresas o documentos a formato digital, que puede ser a color o a blanco y negro. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos lo que es el mouse
el monitor, el teclado, digo, ¿sí? Y ese es el teclado y el mouse, ¿verdad? El mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Y el teclado, sí, el teclado son botones o teclas que envían información ¿a dónde? A la computadora. Bien, chicos, entonces ya sabemos qué son los periféricos de entrada, ¿verdad? Que nos permite ingresar información ¿a dónde? A la computadora, y en ellos está el micrófono, la cámara web, el escáner, el teclado y el mouse. Bien, pasamos a los periféricos de salida. ¿Qué es un periférico de salida, chicos? Nos permite mostrar el resultado de los trabajos realizados en un programa de la computadora. Algunos elementos son el monitor, la impresora, los parlantes, los auriculares y entre otros que ahora les voy a presentar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sobre los periféricos de salida. Y aquí tenemos uno. ¿Cómo se llama? Es la impresora. Es un dispositivo de periférico de salida de ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, ¿verdad? Imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Bien, chicos, entonces tenemos aquí otro y es el monitor. Es un periférico también de salida, también llamado pantalla de ordenador. Es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados de procesamiento de una computadora. Aquí tenemos otro y es llamado los parlantes, ¿verdad? Que nos transmite la música, ¿verdad? El audio de la música. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos lo que es los auriculares. Sí, pueden ser usados por diversos sistemas de audio. En el contexto de las telecomunicaciones, los auriculares se refieren a un tipo de aparato que consiste en una combinación de auriculares y micrófono para la comunicación bidireccional. ¿Sí? Entonces ya hemos conocido a los periféricos de salida. ¿Qué nos permite? Nos permite mostrar el resultado de los trabajos realizados en un programa, ¿verdad? Y es la impresora, los parlantes, el monitor y los auriculares. Pasamos aquí y tenemos los periféricos de almacenamiento. ¿Qué son los periféricos de almacenamiento? Nos permiten guardar información en el computador. También se puede almacenar información en el mismo periférico. Algunos elementos son el CD, el DVD, la memoria USB y entre otros que ahora les voy a presentar. Bien, aquí tenemos un USB, aquí otro diseño de USB, ¿sí? Entonces, ¿qué es el USB? Nos permite conectar periféricos a una computadora. El USB está capacitado para detectar e instalar el software necesario para el funcionamiento de los dispositivos. También nos permite dar ¿cómo se llama? Nos permite guardar nuestra información realizada en la computadora, ¿verdad? Bien, chicos, entonces aquí tenemos otro y es llamado el disco duro externo, ¿sí? El disco duro o también es una unidad de disco duro que es fácil de instalar y transportar en una computadora a otra, ¿sí? Es sin necesidad de consumir constantemente energía eléctrica o batería o algún otro recurso. Como nos muestra aquí en la imagen, tiene un cable USB, ¿sí? Y el disco duro para conectar. Se llama el disco duro portable también. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otro tipo de periférico que almacena información también y es la memoria micro CD. Sí, es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles, como por ejemplo
Están las cámaras digitales, fotografías, ¿sí? Teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y videoconsolas de sobremesa, ¿sí? Entonces, para las tablets también y entre otros, ¿sí, chicos? Entonces, es una memoria que se utiliza para ello. Entonces, nos permite guardar esa información, ¿verdad? Bien, ¿qué nos permite guardar información en dónde? También en la computadora y a través de estos dispositivos. Bien, entonces ya conocemos las partes de nuestro CPU. Aquí tenemos una hojita, una ficha para ustedes, para que lo puedan desarrollar en casa. Y aquí tienes que decir, contestar si es verdadero o falso. Y la número 2 relaciona cada dispositivo según el tipo de periférico, ¿sí? Ahí encuentras 2, 3, 4, 5 imágenes, ¿sí? Y entre esas 5 imágenes tienes que relacionar cuál de ellos le permite ser periférico de entrada o periférico de salida o periférico de almacenamiento, ¿sí? Bien, está muy fácil, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos algo mucho más fácil y tenemos que buscar estas palabras en el pupiletra con diferentes colores, no olvides. Y bueno, eso sería todo. No olviden pegar esas hojitas en el cuaderno y desarrollarlas. Bueno, chicos, eso sería todo. Hasta la próxima clase.